y donantes. Visto el expediente 33/265/2012, tramitado en el Departamento de Gestión Tributaria, resulta procedente adoptar el siguiente acuerdo en base a los siguientes antecedentes. La Provincia de la Alcaldía de fecha 13 de abril de 2012 ordena iniciar procedimiento administrativo instruyendo el correspondiente expediente de oficio con incorporación de los informes preceptivos para someter a la aprobación de toda la corporación, previo dictamen de la Comisión Informativa Municipal de Interior, una propuesta de modificación del artículo 6 relativo a la cuota tributaria de la citada tasa. La determinada tasa, la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la instalación de puestos, barracas, casetas de venta, espectáculos, atracciones o recreo situados en terrenos de uso público local, así como industrias callejeras y ambulantes y rodaje cinematográfico. De forma que la tarifa tercera, puestos de venta en ferias por metro y día 0,38 euros, pase a tributar de la siguiente forma: puestos de venta en ferias por metro cuadrado y día 0,15 euros. Visto el informe de intervención y el estudio técnico económico de fecha 17 de abril de 2012, fundamentos jurídicos, la tasa por ocupación de terrenos de uso público local por la instalación de puestos, barracas, casetas de venta, espectáculos, atracciones o recreo situados en terrenos de uso público local, así como industrias callejeras y ambulantes y rodaje cinematográfico, es un tributo que los ayuntamientos pueden establecer, ordenar y exigir de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20, apartados 1 y 3N del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por lo que se aprueba el texto refundido a la Ley Reguladora de Haciendas Locales. Todo ello en los términos que deshabilita el artículo 137 de la Ley de Haciendas Locales y con arreglo a las normas básicas contenidas en el título 1, capítulo 3, sección 3 del texto legal. Conforme dispone el artículo 15.1 de la Ley de Haciendas Locales, a los supuestos previstos en el artículo 59.1 del mismo texto normativo, las entidades locales deberán acordar la imposición y supresión de sus tributos propios y aprobar las correspondientes ordenanzas fiscales, lo que en relación con lo dispuesto del artículo 16.1 del citado texto refundido se traduce en la necesidad de que sean las ordenanzas fiscales las que determinen, entre otros extremos, los elementos determinantes de la cuota tributaria, así como las fechas de aprobación y documentos de obligación. La modificación que se propone consiste en la reducción de la tarifa tercera del artículo 6 de la ordenanza fiscal regular por la cuota tributaria. En el artículo 25 de la Ley de Haciendas Locales se establece que los acuerdos de establecimiento de las tasas por gestión privativa o el aprovechamiento especial del servicio público o para financiar el total o parcialmente los nuevos servicios deberá adoptarse a la vista de los informes técnico-económicos de los que se ponga de manifiesto el valor de mercado o la previsible cobertura del coste de aquellos respectivamente. El informe técnico-económico forma parte del expediente, informe de intervención de fecha 17 de abril de 2012, debiendo ajustarse al mismo a las tarifas que se propongan. La tarifa propuesta se encuentra dentro de los márgenes propuestos al estudio económico. La vigente ordenanza fiscal regula la cuota tributaria en su artículo 6. En el orden procedimental y competencial resultan de aplicación los artículos 111, 49 y 47 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local, en relación con los artículos 16 y 17 de la Ley de Haciendas Locales, en virtud de los cuales los trámites a seguir comprenden: a. Acuerdo provisional adoptado por el Pleno del Ayuntamiento previo dictamen de la Comisión Informativa de Economía y Hacienda con el voto favorable de mayoría simple. Exposición pública del acuerdo provisional en el tablón de anuncios de la Corporación durante 30 días, como mínimo, dentro de los cuales los interesados podrán examinar el expediente y, en su caso, presentar dentro del referido plazo las reclamaciones que estimen oportunas ante el Ayuntamiento Pleno. De este trámite de exposición al público se insertará anuncio en el boletín oficial de la Provincia de Valencia y en uno de los diarios de mayor difusión de la misma. Finalizado el plazo de exposición pública, el Ayuntamiento Pleno adoptará el acuerdo definitivo que proceda, resolviendo las reclamaciones que se hubieran presentado, aprobando simultáneamente la redacción definitiva de la ordenanza fiscal o, en su caso, la derogación o modificación de la misma a que se refiere al acuerdo provisional. En el caso de que no se hubieran presentado reclamaciones, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo, hasta entonces provisional, sin necesidad de nuevo acuerdo del Pleno. En todo caso, los acuerdos definitivos, tanto si son adoptados expresamente por el Pleno como si lo son automáticamente por ausencia de reclamaciones, así como el texto íntegro de las ordenanzas o sus modificaciones, habrán de ser publicados en el boletín oficial de la provincia entrada en vigor una vez realizada dicha publicación. En consecuencia, con lo anterior procede, si así lo estima el Ayuntamiento Pleno, a adoptar el siguiente acuerdo. Primero, adoptar provisionalmente y definitivamente
claro supuesto que durante el periodo de exposición al público no se presenten reclamaciones y alegaciones, la siguiente modificación de la vigente ordenanza fiscal recuadra la tasa por instalación de puestos, barracas, casetas de feria, espectáculos, atracciones o recreo situados en terrenos de uso público o campo, así como industrias callejeras y ambulantes y rodaje cinematográfico. 1. Se modifica el artículo 6, cuota tributaria, tarifa tercera, que queda redactado como sigue. Puestos de venta en ferias por metro cuadrado y día 0,15 euros. Se introduce la siguiente disposición final. Aprobación y entrada en vigor. La modificación de la presente ordenanza fiscal aprobada por el Ayuntamiento de Pleno en sección celebrada entra en vigor y será de aplicación el día de su publicación en el boletín oficial de la provincia. Exponer al público este acuerdo provisional a voluntad de anuncios del Ayuntamiento durante un plazo máximo de 30 días durante los cuales los interesados podrán examinar el expediente y en su caso presentar las reclamaciones que estimen oportunas. De este trámite en función pública se insertará anuncio del boletín oficial de la provincia de Valencia y uno de los diarios de mayor difusión de la misma. Tercero, finalizado el plazo de exposición pública, en los supuestos que nos presentaran alegaciones o reclamaciones, se entenderá eficiente adoptar un acuerdo hasta entonces provisional, sin necesidad de nuevo acuerdo plenario. En el supuesto de que durante el referido plazo se presentaran alegaciones o reclamaciones, el Ayuntamiento Pleno adoptará el acuerdo definitivo que procederá resolviendo las que se hubieran presentado. En todo caso, el acuerdo definitivo, tanto si es adoptado expresamente por el Pleno como si lo es automáticamente por ausencia de reclamaciones, así como el que se integró la ordenanza o de sus modificaciones, habrán de ser publicados en el boletín oficial de la provincia, entrando en vigor una vez realizada dicha publicación. El presente acuerdo debe ser definitivo y de conformidad como establecido en el artículo 19 del texto refundido y regulador de haciendas locales, pone fin a la vía administrativa y contra el mismo podrá interponerse un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en el plazo de 2 meses desde la publicación del acuerdo definitivo del boletín oficial de la provincia de Valencia. Se permitió de que se pueda ejecutar cualquier otra acción o recurso que se estime. Sí. Primer, dirigir a l'alcaldessa que punts com este no fa falta que el seu secretari ens diga tot el punt, és a passar per comissió, s'explica un poquet i no fa falta que fem tan llarg, especialment per la lectura. Va tenir el vot a favor, perquè com dia Manolo anteriorment, per part d'Esquerra Unida, fem ordenances o fem lleis que després no les tenim que reparar per part d'intervenció perquè no les complim. Això el que fa és regular una situació que no està incomplint aquest propi Ajuntament, que és el tema de les fires. Nosaltres muntem una fira amb festes que paguen una quantitat i, sin embargo, l'ordenança dia que tenim que pagar una altra. Però el que fa aquesta ordenança en definitiva és regular el que estem cobrant, però que se deu de cobrar, és de veure que se canvia l'ordenança fa uns anys i els càlculs que se van fer per serveis tècnics van ser incorrectes, ja porta diverses rectificacions d'aquesta ordenança, perquè també l'ocupació de les obres dels carrers també hi havia problemes. I en definitiva el que fem és això, baixar als ferians els puestos a regular-los a lo que estem cobrant en aquests moments i almenys evitem el reparo de la interventora perquè no complim la ordenança municipal. Per això pues donar el vot a favor perquè regular la situació. Moltes gràcies, Carolina. Nosaltres en aquesta també anem a votar a favor, entre altres coses perquè, com ja s'ha explicat, és arrimar-se o apropar-se al que és la realitat, i això s'ha de fer. Nosaltres sempre hem dit que, a més de fer els pressupostos, fer els càlculs i tal, sempre hi havia que examinar si allò que s'ha aprovat després té l'eficàcia que se volia o si no, i per poder canviar. Ho fèrem, per exemple, quan, com s'ha comentat, el tema d'ocupació per obres i la farem modificar. I pensem que s'hauria de tornar a mirar i, si és precís, tornar-la a modificar. No hi ha cap problema en modificar les coses. El que hi ha que fer és estudiar i dur un seguiment de tots aquells acords que se duguen a terme. I moltes vegades això no s'ha fet i se continua sense fer. I n'hi ha coses d'aquestes, però evidentment nosaltres anem a votar a favor, entre altres coses, perquè pensem que evidentment en la situació a la gent de fires i festes i coses així, en la situació en la que estem, els haurà rebaixat també els seus ingressos i que no està mal que des de l'Ajuntament, encara que tenim problemes grossos de finançament, però no fem repercutir més de sempre. I en aquesta línia anem a aprovar. Moltes gràcies. Bien, nosotros en principio también estaríamos de acuerdo, pero queríamos solicitar a la alcaldía que dejara el punto encima de la mesa. Porque, aunque en principio en el fondo estamos de acuerdo en la regularización y el tal, dentro de la ordenanza regula
casetas de lugares o sea, de los puestos de casetas que se ubican en lugares de la vía pública que son para el mercado ambulante. El mercado ambulante de Benetúser viene 2 días a la semana y en vez de a 0,15 están a 0,51 metro cuadrado de día. Entonces nos gustaría que, ya que se toca la ordenanza, que se pudiera revisar también esa parte, la parte que afecta a los comerciantes, a los vendedores ambulantes que vienen todas las semanas a Benetúser y que está mucho más alta que la de los clientes en este caso. Pues lo que digo es encima de la mesa y que estudiemos esa otra parte, que hagáis la propuesta del otro también. No, simplemente yo lo que quería que estem ante tot el treball a nivell d'estudi econòmic de més, que estem traient tots l'autobaix a favor i que el passem endavant i no hi ha cap problema en mirar els altres punts de la mesa. O sea, que entiendo que lo tenéis en cuenta para estudiar en un futuro. No hi ha problema. Bueno, pues, com diuen els companys, que és de veres que al final aquesta modificació de la taxa de l'ordenança és simplement per donar una cobertura legal a un fet que s'estava produint contínuament en cada muntatge de casetes de fira i que era que al final s'estava cobrant una cosa que és real a fer l'ordenança vigent. En aquest canvi l'únic que estem fent és això, donar una cobertura legal a la pràctica habitual. També dir, Enrique, el tema de llegir cada punt íntegre simplement perquè ja ens passen els primers plenos que ens exigien llegir-ho tot, així que al dia no tenim un problema en llegir-ho tot totalment transparent. Passem a votació, tots a favor? Moltes gràcies. Punts extraordinaris? No hi ha cap punt extraordinari del dia i passem al punt 4. Control dels altres òrgans de la corporació, que seria donar compte de les resolucions de l'alcaldia i dels acords de la Junta de Govern. Intervencions? Bé, doncs ja passarem a punt 3 i preguntes. Jo no vaig a llegir totes les fulles perquè ja les ha llegit en quasi tots els plenos ordinaris. Simplement, com sempre, reiterar les demandes que hem sol·licitat d'informació per registre d'entrada i m'agradaria que s'anotaren l'equip de govern les dates per a que comprovarem el registre d'entrada i poder donar resposta a quasi totes els escrits que els hem sol·licitat en diferents informació. Alguna en concret sí que s'ha contestat, que no sé com a regidora de redes socials, alguna ha tingut, altres encara falten, però n'hi havia sol·licitant els canvis de funcionaris i departaments, còpia de llista de les nòmines del personal de l'Ajuntament, no volíem el nom de les dades personals, però sí el lloc de treball, informació de les despeses dels actes de la programació del 9 d'octubre i del 12 d'octubre, el llistat detallat d'ingressos pendents i subvencions sol·licitades per l'Ajuntament de Benetúser per part d'altres administracions públiques, informació respecte al decret número 1095-2011, 1150-2011, 1382-2011, 1489 del 2011 i 1490 del 2011. Això estem parlant encara de desembre del 2011, quan ho vam sol·licitar. Informació per escrit de personal del Museu Municipal, les funcions de la tècnica del museu, funcions de l'auxiliar i ubicació del seu treball, el seu lloc de treball, la dedicació, el pressupost destinat a restauració de peces, etc. Escrit d'entrada en data 7 de setembre sol·licitant que clar, hi ha algunes que les he tornat a enviar un mes després sol·licitant que no s'havia rebut. I fins i tot una comissió d'àrees socials sol·licitada per tres grups polítics d'Esquerra Unida, CDL i PSOE, demanant informació dels actes de les visites de sanitat, en relació d'activitats, horaris, així com el número de persones que utilitzen i l'activitat en concret que hi ha en llista d'espera, referit al centre dels jubilats,
la informació a la comissió per part de la regidora respecte al trasllat de l'associació de jubilats, còpia del contracte del servei de cafeteria, etc. Jo en això, un registre que està presentat, este és recent, el 18 d'abril, a nivell del Departament d'Intervenció, en una sèrie de punts, que sí que és veritat que el senyor Lluís me va comentar que estaria preparat pronte, però que ara no ho està. N'hi ha algun escrit del 14 d'octubre del 2011, m'agradaria que això s'arxivissa i sobretot si és veritat perquè l'últim ple ordinari vaig fer la mateixa